Bien, amigos televidentes, bueno, ya cierra el año, ¿verdad? Y aunque faltan unos números definitivos, sobre todo el comportamiento de noviembre y lo que pasó, lo que va a pasar ahora en diciembre, pero ya, bueno, pues por lo que se ha visto y por el comportamiento estadístico de los que han informado las autoridades con respecto a la economía, ya uno pues tiene una valoración, un promedio de cómo las cosas han terminado. Pero así como cuando uno va a un médico a ver cuáles son la situación de salud en la que se encuentra, los economistas también viven midiendo todas las variables, el comportamiento en sentido general. Sin embargo, nos acusan, aunque yo no la ejerzo, pero la estudié, de que los economistas duramos 6 meses pronosticando, proyectando las cosas que van a pasar y que 6 meses después explicando por qué no sucedió eso. Miguel Collado Di Franco es el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Ha estado por lo menos 3 veces. Aquí hacemos un corte al año y pues quise invitarlo para que pasemos un balance de lo que se ha terminado y las proyecciones conforme al instrumento de planificación de corto plazo, que es el presupuesto. También el gobierno presentó unos planes a mediano plazo y hasta largo plazo de lo que se aspira con respecto a pobreza, con respecto a otros alcance, hasta esperanza de vida, y todo eso tiene que ver obviamente con economía. Le agradezco a Miguel que, bueno, pues siempre que le solicito, habilita un tiempo para compartir con nosotros. Saludos, Miguel. Hola Héctor y hola a la audiencia. Un placer estar aquí contigo nueva vez. Gracias. Bueno, terminamos bien en términos macroeconómicos, conforme a lo que estamos recibiendo como estadísticas de las autoridades correspondientes. Una economía alrededor de un 5, puede ser 5,1, 5,2%. Estamos con inflación por la meta inferior, 4 más o menos 5, estamos casi terminando en 4 más o menos 1, quise decirle, o sea, estamos por el 3 y algo según las autoridades del Banco Central. El gobierno dice de déficit proyectado. Bueno, pues ¿qué más? Todo marcha viento en popa, de manera que proyecciones buenas también para el 2025. Las cosas van bien en términos económicos. ¿Qué es lo que ve el CRES? Todas estas informaciones. Parece, dependiendo lo que tú tomes y también como le preguntes a la gente. Bueno, bien, como bien dices, sí, pues la economía, de acuerdo a las cifras oficiales, crecerá entre 5, 5,1 este año. La inflación, bueno, hablemos de la inflación, pero podríamos hablar también de cómo es la incidencia de ese crecimiento, cómo la percibe la gente en su bienestar. También, eso es otra cosa. ¿Qué tipo de crecimiento estamos teniendo? ¿Qué tanta influencia tiene ahí el mismo gasto público? Porque el gasto público se mide dentro del PIB. ¿Qué incidencia tienen las remesas también? Que no es producción, es simplemente un regalo que nos llega de fuera. Un bendito regalo para la economía. Que yo le digo que es el elefante amarillo fosforescente que está en la habitación que queremos ignorar. ¿Por qué lo digo así? Porque eso está cubriendo muchas necesidades, muchas carencias de reformas, porque si no tuviéramos esos 10,000 millones de dólares, más o menos, que podemos tener en un año, y hemos tenido más de entrada, bueno, pues en cuanto tendríamos el crecimiento mismo, el bienestar de las personas, de la familia, ese dinerito que reciben, pero también en términos macroeconómicos, las mismas cuentas
externas, la cuenta, los ingresos de divisa, las remesas internas, las reservas internacionales. Entonces, bueno, pero vamos al dato. La inflación. Ipsos, recientemente, la empresa encuestadora dio a conocer un estudio que hizo para cómo sienten los dominicanos en Navidad la economía, la percepción sobre su comportamiento económico, bienestar, y casi 2/3 dijeron que las cosas perciben el costo de la vida mayor que el año pasado. Y no nos debe sorprender. ¿Por qué? Porque aunque el ritmo de crecimiento de los precios se ha desacelerado en este año, pues sigue creciendo. Eso no quiere decir que no siga creciendo el costo de vivir en República Dominicana, el costo de la vida. Y ojo, si tú miras la inflación subyacente, que es la que supuestamente miran los bancos centrales para tomar sus decisiones. Esa es la que excluye alimentos y energía, porque son más volátiles. Si tú la miras a lo largo de todo el año hasta el dato de noviembre que ya tenemos, cuando digo todo el año desde que inició, te vas a notar que se ha mantenido estable en 4. Ahora, el último mes es que tú podrías redondear a 3.9. Es decir, que la inflación en realidad se mantiene en ese rango que tú mencionabas, pero eso no quiere decir que el objetivo que se haya logrado sea el mejor para beneficiar a la población, porque lo ideal sería acercarnos lo más posible a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Ese 3.9, ese 4% en promedio que hemos tenido en este año, ya llevamos 54 meses con esa inflación subyacente por encima de 3.5, cuando antes de la pandemia, los 5 años antes, andaba en 2 puntos y algo bajito. Entonces tenemos casi el doble. ¿Qué te digo con eso? ¿Qué le da a ustedes la inflación post-pandemia en sentido global, más o menos, si han hecho ese número? Bueno, lo que te decía, nosotros los 5 años antes, el último decenio, porque ya tenemos 54 meses desde que iniciaron las medidas que se empezaron a tomar en el 2020. Si tú tomas en junio del 2020, cuando la inflación ya empieza a dispararse por las medidas monetarias y fiscales que se tomaron, pues te da ese número. O sea, tú has tenido una inflación que te ha llevado el costo de la vida en los últimos años a ser más de un 25% de lo que era antes. Entonces, obviamente, eso tiene una incidencia. Sí, se reduce el ritmo de aumento de los precios, pero el valor del dinero, de la moneda, lo que tú puedes comprar con ella, va disminuyendo cada año. Entonces, todavía hay esfuerzos que hacer. Entonces, ahí conecto con otro tema, el tema monetario. Si la cosa está tan bien, ¿por qué las autoridades anuncian unas facilidades nuevas, como ya nos han acostumbrado en los últimos años, de 35,000 millones de pesos para el sector construcción? Bueno, porque el sector construcción tiene un peso muy importante, es el de mayor importancia dentro del Producto Interno Bruto. Entonces, para asegurarse de que la cifra termine en este año, en ese número que estábamos mencionando, pero también yo hago el siguiente análisis. En este año, 2024, crecimos en el primer trimestre bastante bien, por encima de 4% en los primeros 3 meses. Pero ¿de dónde veníamos? De una base muy baja del 2023, de crecimiento hasta de menos de 1% en alguno de esos meses. Tal vez las autoridades quieren darle una ayuda a las autoridades monetarias, a las del gobierno central, que son las que se enorgullecen de las cifras que salen de crecimiento, porque sabemos
que este primer trimestre del 2025 va a ser comparado con un primer trimestre del 2024 que exhibió cifras mayores. Sí. Entonces, pero también han anunciado que hay que 140.000 millones de pesos de los títulos del Banco Central no se van a renovar. Cuando tú miras el último dato, te das cuenta que solamente faltan 10.000 de esos 140.000. Es decir, desde octubre para acá han ido dejando que se venzan títulos y andan de lo que en un momento fue 1.053.000. Ahora tenemos un balance de unos 885.000, más o menos. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Ha habido ausencia. Este año era el año idóneo, ya lo hemos conversado, pasando balance a la economía para hacer reformas estructurales. Una administración que gana con mucha aceptación, popularidad del electorado, de la población en sentido general, con estabilidad política, estabilidad económica, paz social. Bueno, pero es el momento de hacer reformas. Y un presidente que no se va a reelegir, que debería dejar un legado de reformas. No sé, ¿tú querías decir algo más en ese sentido? No digo que sí siempre se mira para allá cuál puede ser el costo político si cuando yo vaya, pero bueno, pues ya inclusive el presidente lo que hizo fue reforzar más el impedimento que existía para él presentarse en el 28. Pero la pregunta sería, ¿qué tú haces con un capital político importante si no lo vas a aprovechar para hacer reformas? Entonces, ¿cuál es la idea de hacerlo? Y entonces tiene un equipo económico que estuvo trabajando, según manifestado por las mismas autoridades, 4 años en una reforma tributaria, y la tienen que sacar del Congreso en menos de 2 semanas después de haber sido introducida, sin ni siquiera haberse evidenciado unas manifestaciones en las calles ni nada así, pero es que el diseño de la reforma no fue el idóneo. Entonces, esa hubiese sido una reforma... Y como quiera Sí, cultivaron claro. el pasivo político, porque Claro. lo que uno tiene informaciones es que las mediciones de valoración del gobierno, y no sé si transitorios se han mantenido, hasta del mismo presidente se dijo que aún sin aplicar la reforma hubo un pasivo político. O sea, es decir, se redujo ese capital que se pudo haber bien aprovechado para hacer unas reformas. Hablo de esa porque es muy importante, claro. Para nosotros en el CRES es muy importante tener una reforma tributaria, no por las razones de las cuales se discute usualmente, que es para incrementar en el corto plazo los ingresos, que sí, es lo que tú buscas, pero también lo más importante para nosotros es para tú poder establecer un clima de negocios más favorable para el crecimiento de la economía. Lo mismo que estábamos hablando, pero sin la necesidad de tú estar teniendo ayudas sociales que cada vez se parecen más clientelares. Tienes 1.500.000 beneficiarios ahora con el bono navideño, pero usualmente en Aliméntate ese es el número más o menos que tú tienes de tarjetas. Y bueno, eso el bono de ahora se proyectó, el navideño, para 3 millones de personas, de a 1.500 pesos cada uno, a 3 millones de personas fue. Tú tienes razón. Ahora yo me pongo a pensar si eran 1.500 para esos 3 millones o era para beneficiar a 3 millones de personas, teniendo en cuenta que un hogar tiene 3.1 habitantes. Entonces, vamos a quedarnos con la idea de que fuera los 3 millones. Conforme a lo que ellos anunciaron. Yo lo sé, pero decía beneficiar. Yo no sé si era entregar 3 millones de tarjetas o beneficiar a 3 millones de ciudadanos. Vamos a suponer que son 3 millones de tarjetas o 3 millones de... Porque sí, claro, eran tarjetas. Entonces la cosa es peor. El clientelismo es peor. Entonces,
cuando hablamos, ya me adelanto, bueno, sé que son muchos temas, pero me iba a brincar el tema de la reforma, que para mí es imprescindible establecer qué tipo de reforma tributaria necesita República Dominicana. Sí, una que ayude definitivamente a sostener las finanzas públicas, a mejorarlas. Porque si queremos llegar al grado de inversión, no es solamente hacer una reforma, incluso una ley de responsabilidad fiscal, para tener el mismo déficit el año que viene que en este año. Es reducir, ir consolidando, reducir los déficits y en consecuencia reducir el endeudamiento público. Entonces, eso por un lado del gasto. Pero por el lado de los ingresos, si tú haces una reforma, pero tú tienes que tener en cuenta que tú quieres un segundo efecto y es que te va a ayudar con los mismos ingresos y es a incrementar la productividad en República Dominicana, ser más atractiva la economía para tú tener mejores inversiones, vas a tener mayores puestos de trabajo, mejor remunerados y vas a incrementar los ingresos, vas a reducir la informalidad, vas a tener menores estímulos para la elusión y la evasión tributaria. Por ahí es que debía ir la cosa y no depender de tanto República Dominicana de que las inversiones que vienen acá, ¿a dónde van? A regímenes, la mayoría de regímenes que tienen algún tipo de exención. Así es. Esta semana el presidente Trump vuelve a anunciar, esperemos que se cumpla, a ratificar su idea de bajar la tasa corporativa, la tasa de impuestos que pagan las empresas en Estados Unidos a 15%. Bueno. República Dominicana tenemos una tasa de 27% y nosotros creemos que tenemos una mano de obra más calificada, tenemos mejor infraestructura, mejores instituciones, un mejor sistema jurídico que garantice la inversión. No, definitivamente no. Entonces, con una tasa de 27, tú no vas a poder competir y vas a tener la necesidad entonces de continuar con las exenciones. Y si decides eliminar las exenciones como se pretendía, en muchos casos, bueno, pues en el corto plazo lo que vas a tener es un daño sobre la economía. Entonces, esa fue una oportunidad que se desperdició junto con otras reformas que se pudieron haber hecho e iniciado, incluso la laboral. La laboral tiene oportunidades importantes que no se están aprovechando. Entonces, eso fue pasando balance al año. No nos quedemos en los números macros. Tenemos que pasar balance a qué se pudo haber hecho en términos de mejorar el clima de negocio de República Dominicana, incrementar la productividad, aumentar los empleos, no solamente en volumen, sino en calidad, para que los dominicanos tengan mayores ingresos y haya menos clientelismo de parte del Estado usando dinero del mismo pueblo y endeudando. Y ahí está el tema eléctrico. Este año el presupuesto fue elaborado con 86,000 millones, números redondos, 86,000 millones para transferencias a las EDE. Cuando se revisa el presupuesto, se hace el que llamamos comúnmente complementario, se eleva a 92,000. Eso te da más de 1.500 millones de dólares. Probablemente terminemos en 1.600 millones de dólares. ¿Qué representa eso con relación al déficit presupuestado, estimado para este año? El 40%. El 40% se va a ir en el sector eléctrico. Lo vamos a echar a la basura. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer esa reforma? En 2 años, como se anunció en este año, es que empezaremos a hacer los cambios. Entonces, cuando tú te pones a ver sector por sector, tú dices, pero bueno, bien, los números se ven bonitos, por decirlo de alguna forma, pero la realidad es la que tú debes estar analizando en términos de lo que está sucediendo y lo que podría estar mejor y no tener que depender tanto del Estado y seguirnos
endeudando y seguir incrementando el gasto público, independientemente de que se haya implementado una ley de responsabilidad fiscal. O sea, el año que viene vamos a tener un déficit similar al de este año, presupuestado. ¿Cómo no? En conclusión, pasando balance, tenemos los números del Banco Central, pero tú dices, tenemos un año perdido en términos de reformas. Y tenemos un año entonces perdido en términos de mejorar el bienestar de la gente sin tener que depender del gasto público. ¿Sabe cuánto, de acuerdo al último dato de la CISALRIL, que es a septiembre, cuántos empleos creó el Estado dominicano entre septiembre del año en curso con relación a septiembre del año pasado? Alrededor de 100 empleos por día. Wow. 27,000 en números redondos. O sea, eso te quiere decir, y ya hablamos del tema de las tarjetas, de los subsidios. Yo mencioné las tarjetas del programa Aliméntate, pero hay familias que reciben Aliméntate, que reciben bono gas, que reciben bono luz y que reciben una serie de subsidios. O sea, yo estoy tomando la mayor. Claro, la porque mayor está cantidad. el cariñito que se le da a las madres, que eso es parte de cosas. Está el bono estudiantil que los da también el Ministerio de Educación. Y ahora al final el bono navideño, que son también, bueno, pues ya las cantidades que vemos, que a propósito ha creado bastante ruido. Sí, creó ruido por la metodología que se usó para identificar a los posibles beneficiarios, o a los, aunque no fuera a ellos a quienes se le entregara. Sí, porque hay denuncias inclusive de la oposición de que se ha relegado, por ejemplo, el SIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, que es donde se identifica pobreza y pobreza extrema, y dice que la ADES, que era quien pues hacía los ajustes, también como que se le ha quitado responsabilidad, y dice la oposición que se están haciendo a discreción las entregas y las cosas sin ningún tipo de parámetros de pobreza y de marginalidad. Yo no tengo cómo comprobar eso, afirmarlo, pero cuando se hizo el anuncio, se dijo que se iba a entregar con una tarjeta de una marca internacional que se encarga de hacer tarjetas, como las tarjetas de crédito y todo, y a uno lo que le llamó la atención es, pero si ya tú tienes el SIUBEN y ya tú tienes las personas que son las que deberían, de acuerdo a los criterios de pobreza, ser los beneficiarios, y ya tienes tarjetas repartidas, tú no tienes la necesidad de hacer un nuevo esquema. Eso va en línea con esos comentarios que tú acabas de hacer. ¿Cómo no? Bueno, pues solicito el permiso de Miguel Collado Di Franco. Él es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Vamos al corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos aquí en esta entrevista con Miguel Collado Di Franco, vicepresidente del CRES, es el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Bueno, más allá de corto plazo hay una proyección de parte de las autoridades, es una planificación a mediano y largo plazo, lo que el gobierno está previendo, eliminación de la pobreza, tener pleno empleo. Siempre aquí tenemos, bueno, que hay una tasa muy baja de desempleo, pero ahí se meten, como dicen en mi campo, mansos y cimarrones, el empleo informal y el empleo formal, inclusive hasta la expectativa de vida. Ya había un funcionario que dijo que este gobierno ha llevado 77% de las expectativas de vida. Que como ya hemos avanzado tanto y hay modernización, cuando yo estudié se explicaba cuál era el tiempo que se tomaba para aumentar las expectativas de vida, pero parece que
ya es el tiempo mucho más rápido. ¿Tú viste esa planificación que anunció el gobierno para mediano y de cara al 2028, las metas al 2000, creo que 34, 35, 36? Bajo el esquema actual que no se están haciendo las reformas, ¿tú crees, o que no se han hecho las reformas, tú crees que es posible todos esos buenos augurios y tener un país ya rico, se podría decir, de renta alta, todo esto? ¿Cómo tú ves todo? Bueno, no tanto como lo último que tú dices, pero parecería que para allá es que vamos. Y la idea es que eliminar el hambre. El hambre, el hambre en el 2028. Sí. Bueno, vamos a empezar por algo mismo que autorizar, que las autoridades mencionaron en este año que todavía no termina, que es de que en el 2035, en el 2035, se duplique el PIB real. Exactamente. Eso conllevaría que un crecimiento, eso son 12 años, eso te conlleva un crecimiento de 6% mínimo o promedio de 6% en términos reales por año. Este año vamos a crecer a 5.1. Ojo, que no se nos olvide. Sí. Y es un buen año en comparación con años anteriores. Entonces, llegar a crecer 6%. Con un poco, tú medio lo insinuaste, con un poco de medio de, y no quisiéramos utilizar este término porque se utilizó mucho políticamente, con un poco de rebote en el primer trimestre, ¿verdad que sí? Con respecto, claro. Con respecto al 2023. No, pero es que no, se usó en términos políticos, yo sé, hubo un debate y todo, pero es que objetivamente, si tú partes de una base baja, pues obviamente vas a tener la oportunidad de que con poco crecimiento porcentual, llegar a una tasa más alta. Sí, claro. Que si partieras de una tasa lógico. O de una base alta. Eso es lógico. Sí, lógico. Eso diría yo que es aritmética. No hay que discutirlo. Entonces, sí, es buen punto el que mencionas, obviamente. Es 5.1 en comparación con un año pasado de 2.4, si no me falla la memoria. Entonces, ayudado, que no se nos olvide, en la segunda parte de ese año, segundo semestre, por unas medidas de liberalización de encaje y de préstamos a tasas muy bajas de 9%, que según un informe de principio de año, las autoridades decían que habían logrado liberalizar unos 196,000 millones de pesos. Y creo que para mí la cifra fue más alta, en algún momento lo leí por ahí posteriormente, pero el punto está en que, bueno, y por eso decía hace un rato, o en el segmento anterior, que ya se han anunciado unas medidas monetarias en este año, y entiendo que es para posicionarnos mejor a principio, o posicionar mejor la economía a principio del año próximo, el primer trimestre. Entonces, ¿cómo llegar a esas metas si no hacemos reformas estructurales? Imposible. A menos, y no lo creo, que lo que querramos hacer es seguir gastando más y más y en consecuencia continuar con el endeudamiento. Continuar no, acelerarlo aún más. No creo que esa sea la idea. Entonces, a mí me gustaría pensar optimistamente en que las reformas que no se hicieron o no se han hecho se van entonces a iniciar a partir de este 2025, empezando por una reforma tributaria que haga sentido, no como la que se introdujo en el Congreso en meses pasados. Entonces, es la única forma de tú lograrlo sanamente. Pero el gobierno dice que no tiene más propuestas, lo dijo el presidente. Pero no ha dicho que no la tiene ahora, pero no ha dicho que no la vaya a tener en el futuro. Es otra cosa. Y todavía falta mucho de aquí al 28. Entonces, aquí hay un tema
Tú escuchas a Al gobierno le colegas. preocupó, perdón, Sí. que midió en medio de todo eso y lo manifestaron públicamente, que midió el tema de popularidad y bajó mucho y parece como que eso entró, como no sé, como que lo desanimó para la reforma. Mira, esto es un caso de estudio. Esto será un caso de estudio para tratar de entender qué fue lo que sucedió con esta reforma que duró 4 años elaborándose y en menos de 2 semanas se sacó del Congreso. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pero obviamente tú necesitas, para tú hacer buenas reformas, tú necesitas varios elementos, pero hay uno que es, primero, las competencias para tú hacerlas bien. Las reformas o si es una en particular. La comunicación que sea efectiva, convencer a la gente, pero claro, primero las competencias porque tú tienes que hacer un producto bueno. Venderlo bien, que es la comunicación, y lo otro es el coraje, la determinación de que si tú estás convencido de que esto es bueno y va a beneficiar a la economía, pues entonces seguir la ruta e implementarlo. Entonces, esos elementos se necesitan en el futuro cuando se vayan a hacer nuevas reformas. Yo quiero pensar que para lograr esas metas para el 2028 y la meta que te mencionaba, que es recordar lo que han dicho las autoridades del 2035, pues se van a empezar a hacer reformas que son necesarias en República Dominicana, que no podemos postergar más. Sin Ahora, esas reformas no se llegan a esa no meta. se va a llegar. ¿Cómo vamos a llegar? Aumentando el gasto público. Entonces, aquí tenemos en el debate público, yo veo colegas que lo que se enfocan es en que el gobierno está gastando poco en gasto de capital, en infraestructura. Pero ¿qué es lo que están haciendo las autoridades? No dejan de incrementar el gasto corriente, no lo dejan de incrementar, lo puedes ver, te mencionaba hace un rato, esos 100 empleados prácticamente por día que ha introducido el gobierno al Estado, los 1.600 millones de dólares de subsidio eléctrico, y así podemos seguir hablando, hablábamos de las tarjetas y todo eso. Entonces, si las autoridades no desean pasarse de un determinado monto en términos del PIB, del déficit, ¿por dónde van a hacer el ajuste? Por el lado del gasto de capital. Bueno, entonces no aumentamos el gasto de capital porque el gasto corriente, todo como dicen en mi campo, como se dice en los barrios, ya se le ha buscado oficio, ya tienen Y sigue incrementándose. Sigue incrementándose, como te mencionaba. El tema eléctrico, se presupuestó una cantidad de 86 mil millones de pesos, se revisa el presupuesto, se aumenta a 92 mil, pero entendemos que va a ser, el resultado va a ser un poco mayor. 1.600 millones de dólares. Podríamos llegar a los 1.600 millones de dólares fácilmente este año. Entonces, si seguimos con ese ritmo de gasto, del gasto enfocado en el gasto corriente, que tiene un componente estructural fijo más fuerte para tú desmontarlo. Y ojo, no es que no se pueda desmontar. Y ahí voy al anuncio que se hizo en septiembre de que se iba a reducir un número determinado de instituciones, otras se iban a fusionar y que iba a haber un ahorro de 50 mil millones, pero en ese mismo día se dijo, estos 50 mil millones se van a gastar en esto y esto y esto. Entonces, no tenemos ahorro. El país no puede seguir en esa senda, porque si se tiene una reforma tributaria que muy probablemente no sea la ideal, la que uno viene proponiendo desde hace tiempo, y se usa el dinero como se pensaba hacer con esta reforma que se introdujo en el Congreso para gastar más, es decir, buscarle un destino a esos nuevos ingresos, pues tú te vas a quedar entonces empantanado en el mismo nivel de déficit
y siguiendo cogiendo prestados. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso fiscal. Tú incrementas las recaudaciones, Para seguir gastando más. incrementas el gasto, tienes déficit, sigues endeudándote y vuelves entonces a la necesidad de decir, hay que hacer una reforma tributaria nueva, pero no tocas el gasto. El gasto por habitante presupuestado para el 2023, el año antes pasado, fueron 9.700 pesos mensuales. Es decir, a cada dominicano mantener al gobierno central, solamente le costaba 9.700 pesos. Para este año 2025, esa cifra se eleva a 11.400 pesos. A cada dominicano mensualmente le cuesta 11.400 pesos mantener al gobierno central. ¿De dónde viene ese dinero? Del bolsillo de los ciudadanos o de endeudamiento, que no es más que impuestos diferidos, porque en un momento se tienen que pagar. Entonces, ese círculo vicioso hay que tener la voluntad de romperlo, porque si no, no vamos a avanzar en términos de lograr metas, de que tengamos grado de inversión, que es algo que nos hemos propuesto, que me parece excelente, que es algo muy bueno para atraer inversión y sanamente crear mejores empleos y que se incrementen los ingresos de los dominicanos. Y sobre todo la meta de incrementar de duplicar el PIB, de tener hambre cero. Ahora, la meta de hambre cero habría que verla también, porque creo que se presiona mucho con la asistencia social y por ahí entonces es lo mismo cuando se dice, bueno, tenemos reducción de pobreza monetaria. Bueno, si tú transfieres a los pobres, después tú presentas esas estadísticas, pero en algún momento que tú no puedas seguir, pues con eso volveremos a esos niveles de pobreza. El asunto sería sacarlo en base a que se puedan integrar al mercado productivo esas familias. Digo yo, no sé, porque yo no estoy en ejercicio. No, es que el mismo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que ya va a desaparecer como tal, Sí. pues va a fusionar, cuando hace los análisis de pobreza, de la tasa de pobreza, te pone qué disminución, qué porcentaje provino de esas transferencias. Y es considerable. Bueno, entonces, el sí. programa de alimentación escolar dicen que lo reducen alrededor de un 2%, dicen ellos, la gente de INAVIE. Sí, no recuerdo el dato exacto, pero es un porcentaje importante. Sí, es 2%. Bueno, ¿qué te da a entender eso? Lo mismo que estábamos analizando anteriormente. Que entonces, ¿cuál es el propósito? Seguir gastando más y cubrir entonces las deficiencias que tenemos de no poder generar bienestar por el crecimiento económico, porque es un crecimiento económico basado en que poco valor agregado. De nuevo hay un componente importante del mismo gasto del gobierno. Hablábamos de las remesas. O sea, cuando una economía informal no estudiada muy bien de todo tipo de cosas que pueden estar sucediendo ahí, que te ayuda a incidir en la cifra del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de verdad? Lo que pasó en los 90. Y uno no puede cansarse de repetir. República Dominicana necesita una serie de reformas estructurales. Yo conversé, escúchame para que no se me vaya. Yo he conversado con funcionarios y le ha dicho de la reforma de los 90. Sería un poco ver el esquema, la forma,
pero hay que recordar, dicen que no es la misma economía de los años 90. Eso es lo que se alega. No, los mismos sectores, por ejemplo, generadores de divisas, generadores de empleo, es una economía totalmente distinta. Eso es lo que alegan. Yo no quisiera llegar a decir públicamente, pero lo voy a tener que hacer, ya que tú mencionas funcionarios. Otros te pueden decir, no es necesario hacer reformas porque no hay crisis. Y hay que recordar que en ese momento tuviste una crisis económica muy fuerte. Una crisis política. Tuviste crisis política. Entonces, la pregunta que yo me hago es, pues la respuesta es, o porque no quieren asumir el costo político, o habrá que llegar a una crisis para que se hagan reformas en República Dominicana. Reitero, no me gusta decir eso, porque yo quiero ser optimista y que vamos a aprovechar el momento que tenemos, que es idóneo para hacer reformas. Quiero ser propositivo, pero si esa es la respuesta que nos dan, entonces, ¿qué esperar? Creo que el 2025, reitero, y aquí quiero ser optimista y propositivo, puede ser la oportunidad de oro que no aprovechamos en el 24 para hacer reformas estructurales. ¿Cómo no? Ustedes siguen teniendo el documento y está a disposición del gobierno. Se les ha entregado a las autoridades y no solamente el documento, tú te refieres, perdona que te interrumpiera, a la propuesta tributaria. Sí. No, pero es que tenemos un listado de las reformas estructurales que hay que hacer en República Dominicana, un dossier y más o menos los lineamientos, los principales que debiera tener cada tipo o cada una de esas reformas. Que obviamente son discutibles porque quizás ustedes no tengan toda la verdad. Claro, pero tenemos que avanzar. Ya. Y se lo hemos entregado a las autoridades. Ya. Sí. Claro. Bueno, y es un enfoque país más allá de cualquier interés, porque a veces se puede asociar, no porque ellos responden a tales sectores y a tales. Tú sabes que siempre se dice eso, siempre se le busca, como dice mi amigo Percio Maldonado con los periodistas, que cuando hacemos una crítica y a las autoridades no les conviene, siempre nos buscan un dueño y dice, no, porque fulano pertenece a tal sitio, sí. Eso pasa también con los sectores. O sea. No, yo entiendo que esa suspicacia es normal y nos hemos acostumbrado en República Dominicana que si alguien habla en términos de cambios es porque se piensa que va a beneficiar a un grupo en particular. Así es. Pues déjame decirte que no y aclarar que incluso hay miembros de la institución que me honra dirigir que podrían perjudicarse en el corto plazo con alguno de los cambios. Pero saben que es lo que tú dices, lo que queremos es un mejor país y por eso estamos haciendo el trabajo que hacemos, porque lo que queremos es elevarnos todos. Porque una cosa que te voy a decir, y en eso también podrían tener, y tú dices, bueno, ahí está la capacidad o la decisión de decir, vámonos por aquí. Porque también te admito, yo entrevisté a representantes de todos los sectores económicos del país. El sector turístico, el sector manufactura, industrial, de todo el mundo. Y todos, absolutamente todos dijeron, sabemos y estamos de acuerdo y apoyamos una reforma tributaria, una reforma fiscal, pero siempre cuando le iba al tema del sacrificio que esos sectores podrían estar dispuestos a hacer, entonces venían, bueno, nosotros en estos momentos el sector va bien, pero es bajo las reglas de juegos actuales y entonces creemos que si o nos quitan o nos imponen, podríamos tener algunas cosas. O sea, todo el mundo quiere, pero nadie quiere arrancarse el bolsillo. O sea, eso yo lo pude percibir y puedo compartir contigo los links de las entrevistas. Y realmente fue así. No, es que es normal, pero vamos, la propuesta del CRES desde el 2015 para acá, ¿qué viene diciendo en términos de las exenciones tributarias?
Bueno, las exenciones tributarias ya se congelan. Hay una ley que lo beneficia por X tiempo. Bueno, pues obviamente es un derecho adquirido, eso es parte de seguridad jurídica. Eso está constitucionalmente está establecido. Bueno, pues usted disfruta eso, pero ya no se otorgan más porque el sistema tributario ya no sería igual. Ya no estamos hablando de una tasa de 27. Por eso mencionaba en el segmento anterior que ojalá y Trump llegue a la tasa del 15% corporativa. Y otros países le caigan atrás. Europa está que necesita un impulso que venga del exterior para ver si se espabilan y cambian. Y empezamos a ver ejemplos así internacionalmente. En América Latina tenemos a un presidente en Argentina que está haciendo una revolución económica. Entonces, República Dominicana, sí, tiene que quitar las exenciones, no otorgarse más, pero necesita un sistema tributario diferente. Sí. Y no solamente el sistema tributario, es que hay otros costos en la economía. Hablamos de los 1.600 millones a los distribuidores eléctricos, pero la gente tiene que autogenerar la electricidad. O sea, tú estableces un negocio y tienes que tener una planta eléctrica. Entonces es un costo adicional, por mencionarte solamente uno. Lo vimos en la pregrabación de este programa. Exactamente, que tuvimos una interrupción. Sí. Bueno, mira, otro tema y finalmente está acá, bueno, pues ya hemos llegado a la parte final del programa, pero no quiero esta queja que me siguen dando representantes de sectores productivos. Y aunque a veces se dice, bueno, se focaliza para micro, medianas, empresas y todo eso, es una queja reiterada de los sectores productivos de que la tasa de política monetaria que va ajustando el Banco Central hacia la baja no tienen un reflejo en el mercado financiero, ni si es más, hay gente que me han enviado, mira, justo cuando se hay desmonte, me han aplicado, me dice que mi tasa subió, va a subir un punto, va a subir esto, a veces uno le dice, bueno, quizás ellos se han programado, pero ¿verdad? Tú entiendes, bueno, si se bajó, dime que en esto me va a aumentar un punto, pero que a partir de esta fecha ya con las nuevas tasas y todo esto, la gente se está quejando. Hay muchos sectores que se están quejando de eso. ¿Cómo se ve tan lento el sistema financiero para pues hacer los ajustes o reducir las tasas cuando a la velocidad que el Banco Central desmonta la tasa de política monetaria, y cómo se es tan rápido de hacer los ajustes cuando entonces es a la inversa? Bueno, yo le diría a esas personas y al público en general que nos hemos acostumbrado a pensar que si la tasa de política monetaria está bajando, pues las tasas activas y pasivas van a experimentar una reducción proporcional, por decirlo de una forma. Pero tú tienes que mirar el nivel de liquidez que hay en la economía. Los niveles de liquidez en un momento llegaron lo que tienen los intermediarios financieros depositado en el Banco Central, que es dinero, digamos, que te sobra, que tú no lo puedes prestar, lo tienes ahí, tiene una remuneración, lo medimos como porcentaje del M2 y nos llegó a unos niveles históricos muy bajos. Entonces, sí, esa información está disponible para cualquiera en la página de las autoridades monetarias. Entran y pueden hacer sus cálculos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Primero, volver a recordar que las autoridades han anunciado los 35.000 millones de facilidades, además de que no van a renovar 140.000 millones de pesos de pasivos. Ya tú empiezas a ver cómo la liquidez ha ido incrementándose. En un momento, a finales del mes pasado,
justo cuando se hizo el anuncio, el 27 más o menos, ahí viste porque coincidió con una renovación que no se hizo de esos pasivos, como prácticamente esa liquidez se duplicó. Entonces ya vas a ir a ver, empezando a notar una reducción de las tasas. Pero ojo, es que una reducción de las tasas, mayor liquidez, vamos, que es el paso que te va a ayudar a hacer eso, te afecta el tipo de cambio también. Eso es así. Entonces, las autoridades dominicanas, hay que recordarle a esa gente que tienen, las autoridades monetarias siempre han tenido una meta no explícita tal vez, de mantener el tipo de cambio. Bueno, y un celo con eso que no hay manera, eso es así. O sea, a medida que hay mayor dinero en circulación, ese dinero, esos pesos salen a cazar dólares. Y es que en la medida en que tú tienes más cantidad de una moneda en relación a otra, que es una moneda de reserva a nivel internacional, que es una moneda mejor que la tuya. Una moneda fuerte, se podría decir. Cuando la tuya, que es más débil, la debilitas más porque creas más cantidad, ¿qué sucede con ella? ¿Se deprecia? Sí, claro que sí. Eso es normal. Claro que sí. Eso es normal. Claro que sí. Bueno, pues te agradezco. Ojalá y que en el 25 pudiésemos estar viendo más espabilado, utilizando la frase tuya, el gobierno con respecto a dar el primer paso, porque después de retirarse el paquete, la reforma, muchos sectores han dicho y están dispuestos y yo creo también que, no sé, hay que activar el CRES, por Dios, el CES, porque he hablado con pues representantes me dicen que eso está prácticamente inerte. Y yo creo que si hubiese enviado esa reforma ahí, después del triunfo, se da un plazo el gobierno para que todo el mundo vaya ahí, socialice, aporte y se discuta y quitamos aquí, quitamos allá. Yo creo que... Para concluir, perdona que te interrumpa, es que primero tú tienes que tener establecida la convicción de a dónde tú quieres ir. Y si tú estableces eso, tú quieres hacer esas reformas y tienes un equipo económico capaz y comprometido de llevar esas reformas, buenas reformas, pues ya, ese es el inicio. Y yo creo que eso no lo estamos teniendo. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.